Hola, soy Miguel Ángel Moya. Bienvenidos a esta pequeña charla que he llamado El tipo que diseña tipos, que he preparado para resumiros mi tesis que trata sobre la didáctica de la tipografía. La tipografía, esto es las letras, nos rodean día a día y para identificar los sitios a los que vamos, a movernos por la carretera o simplemente consumir un producto, estamos en contacto con la tipografía. El aspecto que tenga esta tipografía, estas letras, nos influyen mucho en el mensaje, ¿no? Imaginaros que abrimos un día pues, nuestra taquilla o nuestra puerta y encontramos pues, un mensaje que pone te encontraré. Dependiendo de cómo esté escrito, seguro, aunque el mensaje textual sea el mismo, la apariencia tipográfica que tenga nos va a influir bastante. ¿Qué es exactamente la tipografía de lo que vamos a hablar hoy? Pues bueno, la tipografía es una manera de escribir. ¿Vale? La escritura es el acto de escribir, de poner textos para que se puedan ser transmitidos mediante la vista, y eso lo podemos hacer con caligrafía, esto es haciendo trazos con una herramienta como un bolígrafo. Podemos dibujar las letras haciendo lettering con pinceles, con lo que nos convenga, o podemos utilizar tipografías, esto es, utilizar letras que ya han sido prefabricadas, que previamente ha habido un diseñador que las ha diseñado y nosotros la utilizamos, ¿no? Como podemos hacer, por ejemplo, una aplicación como Microsoft Word. Esto desde el siglo XV, que se le ocurriera a Gutenberg, ¿vale? Utilizar la tipografía de plomo, pues ha ido evolucionando mucho, ¿vale? Bueno, permitidme un pequeño paréntesis, y es que la tipografía, o este origen de la tipografía, no se lo debemos a Gutenberg, sino a Vichem, que lo hizo en el siglo X. Pero bueno, la cultura europecentrista nos ha dejado a Gutenberg como si fuera el creador de la tipografía. Pero bueno, desde el siglo XV hasta hoy, a día de hoy, esto ha cambiado bastante. Si ves, por ejemplo, esta web de Variable Fonts, vemos que pues, ahora, pues, al difundirse la tipografía por internet y tal, pues han cambiado las maneras de trabajar la tipografía muchísimo. Se hacen nuevas tipografías, es decir, nosotros si abrimos una aplicación como Microsoft Word, pues vemos que ya hay muchas, ¿no? Pero ¿por qué se hacen? Porque constantemente se están haciendo nuevas tipografías. Las grandes marcas saben que tienen un poder de comunicación muy grande con las tipografías, y marcas como Wallapop, el Fútbol Club Barcelona o PayPal pues crean o encargan más bien a diseñadores y diseñadoras que creen sus propias tipografías. En el caso de PayPal, para aportar un extra de seguridad, ¿no? Ya que solamente la aplicación de PayPal puede usar esa fuente. En el caso del Fútbol Club Barcelona, seamos más o menos simpatizantes de él, lo crearon para comunicarse de una manera única y exclusiva. Exclusividad también que les ayuda a combatir la piratería, ya que son los únicos legitimados para usar esa fuente, ¿no? Y enseguida, si vemos una copia o está hecha con otra fuente o es ilegal. Bueno, ¿quién diseña esas tipografías? Pues aquí tendríamos dos ejemplos de dos diseñadores españoles. El de la izquierda es Pedro Arilla y a la derecha tendríamos a Noé Blanco. Ellos han trabajado y trabajan para crear tipografías para todo el mundo. Estas tipografías que os he enseñado para PayPal, para National Geographic, para la BBC, la crea gente como estos diseñadores, ¿no? Aunque es una profesión un poquito desconocida. A la hora de formarse, a la hora de educarse en el diseño de tipografías, está un poco complicado si lo queremos hacer en el territorio nacional. Está bien complicado en general. Para ello, nosotros vamos a observar dos casos de estudio, es decir, dos sitios en los que se estudia diseño de tipografía de manera muy, muy exitosa. Uno es en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, y el otro es en la KVK de La Haya, en Holanda. Respecto al diseño de la tipografía, hay muchos manuales, pero podemos decir que todos son de poca profundidad, ¿vale? Entonces, a la hora de establecer un perfil para un diseñador gráfico, o a la hora de querer diseñar tipografías e intentar hacerlo, pues podemos ocurrir a mucha burocracia, pero es un poco de lío, ¿vale? Entonces, eso es el objeto de mi tesis, ¿no? En este momento. Es decir, un futuro diseñador o diseñadora de tipografía, qué conocimientos tendría que tener, ¿vale? Para esta tesis hemos tomado como ejemplo esos dos lugares que os he dicho anteriormente, la Universidad de Reading y la KVK de La Haya, para establecer pues, un perfil del futuro diseñador de tipografías. En ese perfil
en estos primeros pasos de mi tesis podemos decir que hay 4 pilares fundamentales que debe tener ese perfil de diseñador de tipografías. Serían la historia, la caligrafía, el dibujo y la programación. El primero de esos pilares, la historia. Un diseñador de tipografías debe conocer la historia de las letras para saber que, por ejemplo, la forma que tiene la A viene de, antiguamente, la cabeza de una vaca, ¿vale? Nosotros podemos diseñar hoy otra letra A con otra estructura formal, pero debemos conocer y respetar esos orígenes para que siempre esa tipografía tenga ese trasfondo cultural. Lo mismo podéis ver con cualquier otra letra como la H, como la O, que tienen un origen histórico. La historia de la tipografía hay que conocerla y también para no perpetrar errores como este, ¿vale? Esto, por ejemplo, la imagen de abajo es en el Hospital de la Fe, en la parte pediátrica, ¿vale? Donde alguien, imagino que con la mejor intención, el apartado de radiología pediátrica lo indicó con esta tipografía. Esta tipografía fue creada, si conocemos de verdad su historia, fue creada para películas de terror, películas de miedo, películas en las que hay mensajes de asesinos hechas con sangre y demás, ¿vale? Tiene, por supuesto, esas connotaciones de terror, podríamos decirlo, ¿vale? Luego aquí tendríamos un error de uso de una tipografía, quiero pensar que por falta de desconocimiento, ¿vale? Luego las tipografías han sido, unas han sido pensadas para ser impresas, otras han sido pensadas para ser utilizadas en pantalla. Hay que conocer para qué han sido creadas para no cometer errores. Desde luego este es un error muy excesivo, pero debemos evitarlos. El segundo de esos pilares es la caligrafía y el saber cómo se escriben las letras. Desde el principio la tipografía lo que ha hecho ha sido imitar la letra caligrafiada, la letra escrita a mano. Nos va a ayudar a conocer esa forma interna, ¿vale? Y el saber que cuando las letras se escribían con un instrumento plano nos ayudan a ver ese ductus, ¿vale? Ese curso de la letra, sabiendo que hay sitios en los que es más estrecha y más ancha. El tercero de los pilares sería el dibujo de las letras, ¿vale? Lo que conocemos como lettering. Y es que la configuración formal, el aspecto de las tipografías tiene un gran poder de comunicación, ¿vale? Y es desde luego uno de esos ámbitos de la tipografía más artísticos, más relevantes. Y el cuarto pilar, casi que totalmente opuesto al del dibujo de las letras, sería el de la programación, ¿vale? Las tipografías siempre, a día de hoy se programan, ya que se tienen que adaptar, se tienen que comunicar, tienen que viajar por las redes para poder aparecer en páginas web y al final llegar a nuestras pantallas, ¿vale? Luego, la programación es una parte muy importante en ese perfil del diseñador de tipografías, ¿vale? Actualmente el lenguaje más utilizado es Python, aunque ha ido cambiando, depende de la aplicación o depende de lo que utilicemos para crear tipografías. Pues así sería este resumen y así que concluiría mi presentación, donde, os recuerdo, mi tesis doctoral es sobre la didáctica de la tipografía, intentando establecer un perfil de diseñador de tipografías, estableciendo qué conocimientos debe tener, y en estos primeros pasos estamos en esos 4, ¿no? La historia, la caligrafía, el dibujo y la programación. Espero que haya resultado de vuestro interés. Muchísimas gracias por vuestra atención.